Muy buenas a todos y todas, soy Verónica y aquí en Movies tenemos hoy una invitada muy especial, de verdad llevamos tiempo tras de ella y al fin hemos podido hablar con ella porque tiene la agenda muy ocupada y ya sabréis por qué. Así que hoy tenemos con nosotros a Rocío Suárez de PUA. ¿Cómo estás? Hola, pues encantada de estar aquí, la verdad. Encantada de tenerte, encantada de esta maravilla de serie que lo está petando. Ahora hablaremos de ella porque todo el mundo está como, vaya salvaje, qué de comentarios hay y qué de cosas que os adoran, aman la música, aman el estilo, aman todo, Rocío. De verdad, hablaremos de ella. Te lo digo sinceramente, la gente está como loca. Ya verás los comentarios. Entonces, primero, quiero saber, Rocío, ¿cómo naces, cómo te adentras dentro de este gran mundo, ¿no? Que es la actuación. Mm. Cuéntame, ¿por qué decidiste ser actriz? Pues mi madre es profesora en un instituto. Ella estudió Bellas Artes y fue pintora durante Mm. muchos años de su vida, pero luego se dedicó a la enseñanza. Daba clases en un bachillerato de artes Sí. y una de sus alumnas, que ya dejaba de serlo porque ya se había graduado en segundo de bachillerato, eh, un día me enseñó a mí que yo estaba en la oficina bueno, en el estudio de mi madre, eh, la lista de asignaturas de la Escuela Superior de Arte Dramático. Me dice, mira, Rocío, yo creo que tenía 12 años, y me dice, voy a Ya. estudiar esto, y empecé a leer las asignaturas y vi voz y palabra escénica, interpretación, acrobacias, esgrima escénica, y yo me quedé como, pero esto se puede estudiar. Entonces ella me dijo, hombre, por supuesto, y tienes una escuela en Valladolid, que es mi ciudad, y miré a mi madre como, mamá, yo quiero estudiar esto. Mi madre como adelante. Ella como es artista, pues me apoyó, Oh, la verdad. qué guay. ¿Y cómo fue, qué recuerdas de ese primer proyecto con el que empezaste? Pues yo empecé en un grupo de teatro muy pequeño de un centro cívico de Valladolid, de gente, no sé si, pues que estaba por encima de los 45 años. Yo era como la más joven, empecé con 15 en ese grupo de teatro, así como profesional fuera del instituto. Y, y pues al principio no sabía muy bien en qué me estaba metiendo ni qué hacía. No había gente de mi edad, entonces era un poco complicado, pero luego empecé a disfrutar muchísimo las tablas Mm. del escenario y me prepararon un poco también para poder prepararme las pruebas de acceso y entrar en la escuela. Mm. Es que sin duda, creo que es muy remarcable, sobre todo los escenarios del teatro, y es que es donde quizás, y sin quitar mérito a ningún otro trabajo, pero obviamente creo que el teatro y las series que son grabadas como esta, creo que es Sí, la mejor escuela, ¿no? totalmente. O sea, Para el alguien, teatro es la base. Yo considero que el teatro es la base gracias, para un sí. buen actor y una buena actriz. Es que te da todas las herramientas que necesitas para luego poder subir a un escenario o ponerte delante de una cámara. Y luego una serie diaria es un máster de cámara Eso. brutal, pero brutal. Sí. Es que es increíble, porque estamos hablando, ahora nos vamos a meter de lleno en la serie, pero también antes, como tú dices, eres de Valladolid, una de las ciudades más bonitas que yo cada año espero poder ir primero por el Festival de Cine de la Seminci, Ah, la Seminci, que sí. es que, por favor, es maravilla ver tantas Sí. películas, aunque también en tan poco tiempo, pero tú Ya, sí. pero Muy intenso. cuéntame, tú has sido, ya que estás ahí, has sido, no sé, desde pequeña o más joven, has ido también a los festivales. A la Seminci sí, también porque era una excursión que hacía al colegio, que a mí me parece que es fundamental Oh, qué llevar bonito. a los chicos, a los niños, a los adolescentes y luego también en bachillerato me parece como algo fundamental hacer, ir al festival de tu ciudad y encima con tanto renombre como es la Seminci. Luego también nos han llevado bastante al TAC, que es el Festival de Teatro y Artes de Mm. Calle, que también en Valladolid es como una congregación impresionante y súper bonita, que en medio de la calle ves, pues eso, obras de teatro de calle o estructuras como de circo, es Oh, impresionante. Es madre impresionante. mía. Es que también todo esto hablaba también, tuve una entrevista antes con María Esteve, que también está dedicada, aparte de ser actriz, obviamente que la conocemos por películas, mucho a las artes escénicas, a la Mm. danza sobre todo.
Es como también, es otra cosa también que se está, digamos, no perdiendo, pero que quizás no se le da tanta visibilidad como al cine, ¿no? Ujú. Que también creo que, por lo que me has dicho, es decir, me parece también muy importante. Hay tantas danzas clásicas, tantas obras también llenas de danza, de música, que creo que son muy importantes. Todo eso entra del contexto que me has comentado de también difundir la cultura desde pequeños, ¿no, Sí, Rocío? sí, justo. Porque que digas eso, que te llevaban el cole y todo, qué guay, Sí, muy bonito, la verdad. de Sí, verdad. Y bueno, cuéntame, Valle Salvaje, sí. porque la serie del momento está en Netflix, si mal no me equivoco, Ujú. ¿vale? Ha tenido también, es decir, desde que es su estreno, porque nosotros estuvimos, recuerdo, en la premier que fue en Callao, en los cines Sí, Callao, en septiembre, sí, sí. ¿vale? En los cines Callao desde el principio de esta serie hasta el día de hoy. ¿Cómo ha cambiado tu vida Valle Salvaje a tantos niveles? Y claro, desde su estreno también en Netflix, Rocío. Pues, pues es que nosotros vivíamos en una burbuja antes de que se estrenara porque llevábamos ya pues desde el 8 de abril rodando sin poder ver nada, sin poder enseñar nada, ni compartir nada. Y de repente en septiembre, bueno, en agosto empiezan a verse las primeras imágenes de promoción y tal, y de repente en septiembre el estreno. Y un estreno nacional en toda España por Radio Televisión Española y luego más tarde la llegada a Netflix y la llegada a Netflix latinoamericana. Y bueno, mi ritmo de trabajo sigue siendo el mismo porque por fortuna seguimos rodando, entonces poco me entero, poco puedo vivir yo lo que me afecta en el mundo porque estoy en plato, pero, pero sí, recibimos mucho cariño, por redes sociales, muchos comentarios de gente de muchas partes y eso es muy bonito. Oh, qué guay. Pero quiero que nos digas, para los espectadores, para los que nos ven, ¿cómo es un día en la vida de Rocío? Pues, pues de lunes a viernes me despierto entre las 5 y las 6:30, depende de la hora que me recojan. Me voy a plató, me maquillan, me ponen el peinado, me visto a rodar las secuencias que sean y luego a casa a descansar, a estar con mi compañero de piso que lo amo. Um, bueno, no sé, a intentar disfrutar de lo poco, el poco día El que me poco queda. tiempo. Sí, Claro, porque también tendrás que dormir pronto, porque justo. es que 5 de la mañana, es que 5 5:30, ya quieras o no, estás poniendo las calles. Sí, 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 sí. No, es que es muy arduo. Aparte también, no solamente a nivel estético, que como hemos mencionado antes, Valle Salvaje tiene un nivel estético maravilloso, sino también hablando del vestuario, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas en ponerte todo este vestuario que vemos? Y la peluquería también, que es muy cuidada. Sí, pues lo que más se tarda es la peluquería, porque tienen ahí una obra de ingeniería, no es nada fácil, nada fácil. Y el personaje de Adriana tiene uno de los peinados más complicados. Sí. Entonces, tengo mucho tiempo en procesos, tengo como 1 hora y media. Pero, por ejemplo, de vestuario, no tardo más de 5 minutos en ponérmelo porque el corsé que llevamos es de teatro, entonces tiene cremallera atrás. Ah, La mayoría de mis vestidos no tienen cordones atrás, que hay compañeras que sí tienen, o yo he tenido alguno. mm, Y eso es un tedio, la verdad, de poner ya. para mí, para los compañeros de vestuario, para los compañeros de plato que tienen que esperar a poder enhebrar todo eso. Bueno, Madre en mía. un ritmo tan urgente, es verdad que se hace un poco bola el, Claro. el, ¿Y cómo el ha punto. sido también, no solamente darle forma a este personaje, que ahora quiero que me cuentes de ello, pero también esta parte del guión, ¿no? Porque al ser, como dices, una serie diaria, pues los guiones, con cuánto de antelación te llegan, con cuánto de antelación se pueden cambiar también, ¿no? Ujú. Sobre la marcha, cuéntame el proceso un poco. Pues la verdad no sabría decirte cuándo nos llegan los guiones. Como estamos también muy sumidos en el día a día, según van llegando,
depende también la dinámica de cada actor. Hay gente que en cuanto les llega se lo leen. Yo por falta de tiempo, hasta que no voy a trabajar ese bloque, no me pongo a leerlo. Uh, Eh, entonces, depende también el método de estudio, el claro, método de obvio, de organización. cada uno. Sí, justo. Qué heavy, qué Sí, heavy. También, claro, conforme grabáis también hay cambios. O yo qué sé, en si esta línea no queda así, queda mejor de esta manera, sí, sí, ¿no? sí, se va adaptando, se va adaptando. Porque, bueno, por ejemplo, ya ha pasado que estamos en exteriores rodando, pero está lloviendo, entonces lo Ya, que iban a ser dos secuencias de paseo ya no son paseos y se quedan en el pórtico de la casa, entonces hay que reescribir porque obviamente no se está paseando. claro, por Entonces, el clima o cualquier cosa que pues, pueda pasar. Que sí, o porque de repente se cambia de localización o se te hace más fácil o no sé, por miles de razones sí que hay esa flexibilidad de poder adaptarlo a que sea más fácil. claro, porque también viene temporada de lluvias un poco, ya sabes, dices, uff, el tiempo. Bueno, sí, ¿qué más vamos a poder contar que de verdad nos dais tremendas historias y siempre sabéis cómo adaptarlas? Pero, y aquí es la pregunta que te iba a hacer anteriormente, ¿cómo ha sido darle forma a este personaje? ¿Cómo fue hasta ahora su evolución también? ¿Cómo ves? Obviamente cosas que se puedan contar, que hasta el Uh momento -huh. ya se han visto, pero ¿cómo es Rocío? Pues, pues la verdad es que Adriana poco misterio encierra. Quiero decir, siempre ha sido un personaje bastante meridiano y bastante claro. Desde el capítulo 1 se muestra una Adriana que está dispuesta a luchar con uñas y dientes por su familia, que tiene muy claros los valores que cree que son, bueno, los suyos, los que cree que son correctos, los que cree que la sociedad debería también Claro. empezar a manejar, ¿no? Entonces, creo que su trama es un poco un arco de consistencia, de seguir manteniéndose firme y bueno, hasta ahora se ha visto. Es Adriana intentando sobrevivir en estas arenas movedizas y en esta serie de engaños y de traiciones y de... Bueno, pero Todo. ella, su cara es la que es y es la que da, ¿no? Que es uno de los pocos personajes que no va por detrás haciendo como triquiñuelas, aunque, bueno, pues tiene un amor prohibido y un amor clandestino, que eso siempre Oye, también trae mucho secretismo. claro, y es lo que quiero preguntarte, y de verdad ya con esto tres preguntas, te lo juro para terminar, porque no quiero quitarte mucho tiempo, quiero que te vayas a dormir, quiero que estés descansada, por favor, para el rodaje, te lo digo de verdad, pero es que, ¿qué tiene lo prohibido, Rocío? Que llama Ya, tanto, es como, ya. prohíbes algo y tacatá, prohíbes algo, a que sí, cuéntame. Pues es que no sabía decirte. Yo creo que también estos dos personajes no se enamoraron porque no pudieran enamorarse, sino que en un primer momento se enamoraron porque conectaron desde una herida muy profunda y se miraron de una forma en la que Hmm, nadie les había visto, ¿no? O sea, de repente se vieron reflejados el uno en el otro, de repente vieron que el otro personaje les veía sin una máscara y eso, esa conexión yo creo que no se puede perder hmm. porque no se puede romper tan fácilmente atendiendo a que me han casado por obligación o no es lo prohibido lo que me mantiene unido a él, sino que me ha visto, que conoce mi herida y que me reconozco también en su propia vulnerabilidad. No, de verdad, no, 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 sin duda, pero es que de verdad nadie quita eso, que lo prohibido siempre es atractivo. Tú prohíbele algo, así que ya sabéis, a todos los que nos veis, padres, hermanos, no prohibáis nada a Mm. vuestras hermanas, a vuestras hijas, que si no, aparte de las prohibiciones, no están bien. Hay que dejar todo como se lleve el entorno y creo que es algo muy importante, porque prohibir tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, perdón, así que de verdad. Sí. Y también quiero preguntarte, Rocío, obviamente, por los compañeros. ¿Cómo ha sido también dar con este repartazo a estos compañeros de set y todo? ¿Cómo son cuando tenéis un poco, que sea, un ratillo libre al menos, ¿no? Para poder conversar o un poco hablar.
lo mejor del mundo. O sea, yo creo que sobrevivimos a este ritmo, aparte de porque nos encanta nuestra profesión y nos movemos por la pasión absolutamente, porque esto es puramente vocacional, si no, no se hace. Porque tenemos una red muy especial y muy bonita y hemos construido una serie de afectos que yo es lo que me llevo de aquí. Mis compañeros. El elencazo es impresionante, funcionamos todos muy bien dentro y Qué fuera guay. de la pantalla. Nos reímos mucho en una serie que se llora tanto, hay que reírse Ya, mucho. a que sí, por Sí, favor. Un entonces poco de nos equilibrio. divertimos mucho, nos cuidamos mucho los unos a los otros y nos queremos mucho en general. Y luego también los compañeros de, el resto del equipo, los Claro. técnicos, el resto de departamentos, también es impresionante, es un muy buen equipo. Oh, qué bien, de verdad, porque no solamente es lo que vemos como espectadores, sino también el equipo que está detrás, sonido, estilista, vestuario, cámaras, un equipazo, Sí. de verdad. Así que así sale una serie tan buena y se nota. Así te levantas a las 5 de la mañana y vas a plató a las 6 con una sonrisa. Sí, sí. Así sí. Y bueno, mi última pregunta, que voy a hacer dos en uno, aparte también de ser una serie, como te digo, que hablamos muchos temas muy importantes, obviamente, sobre todo el voz y el voto, ¿no? De la mujer en una época Mm. tan difícil como esta y que creo que también es muy difícil de seguir comunicándolo para las generaciones que vienen y ahora con una generación sobre todo que todo se toma más rápido, que no se lee o que, ¿me entiendes? ¿No? Hay, Sí. obviamente, claro, sin extrapolar, obviamente hay de todo, pero creo que es algo muy, muy, muy bonito de contar a través de una serie diaria y de dar visibilidad a todo lo importante que se cuenta y también preguntarte si pudieras ser otro personaje de la serie por un día, ¿cuál serías y por qué? A ver, dos preguntas en una. Primero, sobre la historia y la visibilidad de algo muy importante como el voto de la mujer y del personaje. Pues yo creo que sería mi contrario. Igual yo sería, me gustaría probar a ser Victoria, ¿no? Porque es como la antítesis de Adriana y por poder también viajar en esa tesitura. Me gusta, muy bien. Y sobre el voz y el voto y todo, toda la información y la historia también de estos personajes. Pues sí, como has dicho, se le da mucha importancia. Bueno, la trama que empieza con Adriana es un poco un rechazo a los roles y y los deberes que tenía la mujer del siglo XVIII, que es nada. O sea, tu deber es quedarte en casa, reproducirte, cuidar de los hijos si los tienes y si no, pues lamentarte por no haberlos tenido. Madre Y mía. entonces ella rompe un poco también con la noción de que una vez te casas pasas a ser propiedad ¿No? de él, de ellos, ¿no? No, Y y lamentablemente, perdón, disculpa si te he interrumpido, no, no, no. que muchas, lamentablemente lo digo, y de verdad esto con profundo dolor, que muchas cosas se siguen dando actualmente Sí, y es de verdad increíble que en 2025 ya sí, sigamos con estos roles y estas cosas en muchos países, en muchas ciudades. Así que sí. creo que eso siempre se debe visibilizar, de verdad. Rocío, enhorabuena por ese trabajazo que hacéis, de verdad. Pues muchísimas gracias, De de verdad te lo verdad. digo. Así que pasamos a las palomitas para terminar la entrevista con Rocío. No Venga. queremos quitar más tiempo. Vamos allá. Vamos a remover bien para que veas. Sacamos una al azar y tacata. A ver, ¿en qué posición duermes? Facilísima. Duermo Fetal, de lado. Duermo de fetal. lado hecho así como un huevillo. Sí, sí. Muy bien. Segunda. A ver. Ay, mira, me encanta. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? Ay, al futuro no, porque ¿A que yo sí? odio Gracias. spoilers Me da, y no. Me daría como mucha desazón preguntarme por qué va a ser esto. No, prefiero a lo pasado y vivir, yo qué sé, la época del modernismo o no sé, ir a un corral de comedias en el barroco
en Hola, qué Inglaterra guay. y verme un Shakespeare, no sé, no sé. Ah, qué maravilla, me quedo con eso, me gusta el teatro. Qué guay, me quedo con eso, de verdad, porque es que a mí también, a mí el futuro me da mucho yuyu, es decir, yo no viajaría por nada del mundo, me da yuyu, me da cosa ver algo que quizás no quieres ver o cualquier Claro, cosa, sí. ¿no? Así que no, no, nos lo quitamos de la mente. Y la última, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Estás difícil, ¿eh? ¿Mm? Mejor consejo. Bueno, no sé si es el mejor, pero es uno de los que me llevo este año, gracias a mi terapeuta. Eh, que la gente cuando habla de otros suele Mm, decir más de ellos mismos que están hablando. Entonces, saber diferenciar lo que es de uno y lo que es del otro, ¿no? del otro. Oye, Ujú. muy bueno, ¿ah? Me gusta, Ujú. me gusta, me gusta, buen terapeuta. Sí lo es, sí lo es. Y bueno, de verdad, Rocío, ya para terminar, y esta es una duda porque hablando de teatro se me ha quedado, esta es una pregunta rápida, ¿cuál ha sido la última obra de teatro que has ido a ver? Esta es mía. Wow, pues mira, ayer mismo en Barcelona, Mm. en el Teatro Nacional, Masa Brillant, de Oriol Puig, ¿puede ser? Sí. Sí. ¿Y qué tal? ¿La recomiendas? Muy bien, sí, que vaya Guay. a verlo todo el mundo, a Barcelona. Me gusta, ¿ves? Es que hay que recomendar mucho teatro, por favor, gente, de verdad, Madrid, Barcelona, todo, en todos los lugares, obras de teatro muy, muy buenas, de verdad. Y ya que están en Barcelona, que vayan a ver también Prosopopeya en el Teatro del Llura. ¿Ves? Muy bien, ya no son una, dos recomendaciones de Rocío. Así que, Rocío, de verdad, darte las gracias por esta entrevista. Disculpa si se ha alargado mucho, de verdad que no paro de hablar. Me encanta, me ha encantado conocerte. Espero que sea la primera de muchas. Movies es tu casa para lo que necesites, próximos estrenos, próximas temporadas de Valle Salvaje. Así que te dejo para que despidas la sección de entrevistas. Gracias, Rocío. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros y que ojalá sigáis acompañándonos cada tarde en este drama tan intenso, pero también tan bonito.